Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Nosotros vamos a proclamar lo que creemos y decretamos sobre nuestras vidas. Amén. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. Amén. Somos hechura de Dios. Nuestro diseño y nuestro propósito fue hecho por Dios. Palabra a proclamar sobre los hijos, palabra a proclamar sobre las personas que amamos. Cuando pongas las manos sobre tus hijos, son hechura de Dios, creados según Dios para buenas obras. Amén. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor y le decimos al Señor, el corazón de nuestro ayuno vital es que tú tienes un diseño para nuestra vida. Tú cumplirás el propósito que tienes para nuestra vida. Tú has trazado un camino, tú has trazado una bendición, tú has extendido un sendero y tienes para nosotros cosas muy especiales. Amén. Él es nuestro guardador, Él es nuestro ayudador, Él es también nuestro defensor y Él es quien tiene cosas grandes para nuestra vida y corazón. Antes de sentarse, diga conmigo, somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Ponte cómodo, amado hermano, y vamos a Ezequiel 43. Hemos llegado al corazón de nuestro ayuno vital. Y en el corazón de nuestro ayuno vital tenemos algo que se denomina el antidiseño. Para conocer el antidiseño se hace absolutamente necesario conocer el diseño, porque necesitamos saber en qué está errado el antidiseño. Y para eso vamos a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que nos ayude para conocer el diseño original. Entonces vamos a Ezequiel 43:10, que es nuestro texto guía. Recapitulo. Comenzamos nuestro camino entendiendo qué es un ayuno vital, que es el permiso de Dios de presentar un día de ayuno por cada uno de los días de nuestra vida para que el Señor traiga sobre nosotros una bendición especial. La gran pregunta de las personas: ¿acaso yo no fui lavado, perdonado, limpiado y sellado por el Espíritu Santo en mi conversión? Sí, claro que sí. Nosotros somos lavados por la sangre del Cordero. Todos nuestros pecados fueron perdonados y llevados a la profundidad del abismo. Pero si no fuera porque se hacen visibles las cosas que hoy no están completamente resueltas en nuestra vida, nosotros podíamos decir, el Señor resolvió todo en mi conversión, el Señor resolvió todo en la cruz, pero hay una medicina que yo tengo que tomar, porque el medicamento puede existir y el medicamento es la sangre de Cristo, pero nosotros todos debemos no solamente apoderarnos y creer sus promesas, sino trabajar en lo que nos toca trabajar a nosotros. Y si no, iglesia, no habría problemas, dificultades ni luchas en ninguno de los hogares. Pero si hemos visto circunstancias, es simplemente porque hay cosas que necesitamos hacer. Amén. Entonces, dicho esto, nos encontramos en el corazón de nuestro ayuno. Algunos a medio ayuno, otros a más de medio ayuno. Muchos de los niños y jóvenes ya terminaron, a quienes felicitamos y celebramos porque, bueno, entre más poquitos años, ¿cierto? Pero importante que nosotros hoy podamos estar pendientes y estudiar completamente la propuesta de Dios para este ayuno. El verso 10 de Ezequiel 43 dice así, y vamos juntos a buscarlo y vamos juntos a leerlo. El libro de Ezequiel ha sido el corazón de nuestro ayuno por dos razones. Mientras buscas Ezequiel te lo voy recordando. La primera, porque nos recrea claramente las razones por las que una persona podría perder
la gloria de Dios y la manifestación de su presencia en su vida. Y nos recrea que ese no es en el estado en que el Señor nos va a dejar, que aunque nos haya encontrado el Señor como un pábilo que humea, como una caña cascada, con que a que parezca que estamos en las últimas, nos levantaremos y el Señor no ha terminado con nosotros. Y es lo más importante que vas a encontrar en el libro de Ezequiel. No podría nadie encontrarse en una condición más deplorable. En nuestro argot moderno diríamos, estaban en la inmunda. Lo peor de la situación económica, lo peor de la situación social, lo peor de lo peor, pero de eso levantó el Señor un pueblo y de eso levantó el Señor una bendición. No dejemos, y el gran propósito de Ezequiel, del Señor a través del profeta Ezequiel, es que no dejemos que las condiciones del tiempo presente nos anuncien tiempo futuro. Romanos 8:18 dice, tengo por seguro que lo que estoy viviendo en este tiempo no se compara a lo que Dios tiene preparado para mí. Y me encanta como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, porque es una certeza que yo tengo que tener. Amén. Entonces, en el corazón de Ezequiel, por allá por el capítulo 40, cuando comienza el Señor a anunciar el regreso de la gloria, ayer leímos un poquitico en casa Ezequiel 8, ¿cierto? Porque la gloria se fue, ¿cierto? Por la inmundicia. La gran y peor y la más molesta al corazón del Señor, la idolatría, ¿cierto que sí? Y vimos el capítulo 22, como el Señor dijo, estos son los pecados que vi cometer a mi pueblo y fue la razón por la que permití el cautiverio. Ahora, todos, absolutamente todos, habían salido de Egipto como un pueblo libre, igual que nosotros llegamos a los pies del Señor como un pueblo libre. ¿En qué momento perdieron la tierra prometida? ¿Y en qué momento pasaron todas esas cosas? En razón de los pecados. Si fuésemos un pueblo que su cuerpo se convierte en un pueblo de gloria en el momento de aceptar a Cristo como Salvador, nunca más tendríamos que ayunar, nunca más tendríamos que orar, nunca más porque ya todo fue hecho en la cruz. Pero mientras participemos de un cuerpo mortal, mientras estemos en esta tierra, tenemos que seguir orando. Y Jesús fue claro, cuando el novio les sea quitado, ellos ayunarán. Así que nos encontramos en el tiempo en que el novio está por volver y espera encontrar una iglesia sin mancha y una iglesia sin arruga. Amén. Vamos juntos a leer. El versículo 10 dice, tú, hijo de hombre, muéstrale a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, sus formas, sus configuraciones y sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos. Hoy voy a pedirte que subrayes esa palabra. Descríbeselo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Verso 12, el maravilloso verso 12. Esta es la ley de la casa. Todo alrededor será santísimo. Esta es la ley de la casa. Esta mañana leía un poco NTV y quise traer un poquitico como lo dice la nueva traducción viviente. Dice, descríbeles el diseño, permíteles entender los planos, todas las especificaciones y detalles, todas las normas y leyes, mandamientos y ordenanzas para que sin falta las recuerden y las cumplan y las sigan. Esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Tremendo como lo dice Nueva Traducción Viviente y bellísimo. Aprovecho para hacer la cuña. Siempre la biblecita verde que está por ahí es PDT y la biblecita Nueva Traducción Viviente, la nueva versión internacional o la Biblia de las Américas o aún la Biblia Dios habla hoy, que es la versión católica de las Escrituras, siempre vas a tomar un testimonio más amplio de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Ahora, recapitulo, este es el corazón de nuestro ayuno vital. Dios hizo un diseño y nosotros, en acción de nuestros pecados, yerros y equivocaciones, nos salimos del diseño. Pongo el primer ejemplo y el más conocido, el diseño del matrimonio. Allí en Génesis 2 dijo el Señor que dejará el hombre a su papá y a su mamá y se unirá a una persona
que varón y hembra serán el diseño original. Sin embargo, vemos hoy cómo los antidiseños han creado otro tipo de familias, ¿cierto? Familias de 2 hombres, familias de 2 mujeres, las cuales no estoy aquí para juzgar ni para criticar, sino para señalar que no son el diseño dado por Dios. Así que simplemente tenemos que saber que hay un diseño original, que tú tienes un diseño y que el Señor está esperando un pueblo que se avergüenza. Ayer definimos el concepto de vergüenza. Recuerde que es esa humillación ante Dios, es poderle decirle, Señor, me siento muy mal por las cosas que fueron realizadas en mi vida. Máxime cuando yo ya conocía al Señor, porque algunos de nosotros esas acciones se cometieron después de haber conocido al Señor. Hoy vamos a entender un poco lo que es diseño y vamos a hablar qué es lo que dice el Señor, que hay un estándar, que hay un diseño original, que hay una forma que Él nos dio para nosotros, para esta casa, que somos nosotros mismos, que somos espíritu, alma y cuerpo, para esta casa que tiene 2 connotaciones, nuestra familia central, que llamaremos familia nuclear, que constituye a las personas que viven en nuestra casa. Esa familia nuclear está formada por papá, mamá e hijos, por hermanos para las personas más grandecitas, pero si hay una suegra, si hay un suegro, si hay un tío, hace parte de la familia nuclear porque vivimos bajo el mismo techo. Pero esa casa también está formada por una parentela que está constituida por suegros, abuelos, tíos, que aunque no viven en nuestra misma casa, tienen con nosotros lazos de consanguinidad. Y por esta casa, que es nuestra familia espiritual, pastores, siervos de las iglesias y miembros de la familia de Dios. Son las 3 casas en las que Dios va a permitir que seamos formados y quedemos sin arruga y sin mancha para poder estar en esa casa. Note que en esas 3 casas gira absolutamente todo. El diseño en que Dios comenzó a trabajar es en nosotros mismos, pero la estructura que Él creó para trabajar en nosotros mismos es la familia. Y el lugar que Él creó para trabajar en nosotros es la casa de Dios. Desde el comienzo esas cosas no han cambiado. Esa norma de las casas para ir a la casa que nosotros vamos a tomar. Te decía ayer y recapitulo nuevamente hoy, nosotros estamos en modo salida. Desde que estamos en el vientre de la mamá y salimos para la vida, cuando morimos que salimos para la vida eterna, todo el tiempo estamos en modo salida, preparándonos para sí o sí pasar con Él toda la eternidad, para sí o sí. No hay en nosotros una alternativa diferente. Y lo que estamos haciendo hoy y ahora es volver al diseño original para esta casa, que es un diseño sin pecado, sin mancha y sin arruga, como nos dejó el Señor Jesucristo en el bautismo en aguas, ¿cierto? Para que nosotros podamos tomar lo que Él tiene para nosotros en esta vida y en la vida eterna. Amén. Así que recapitulando, quiero ir a lo que el Señor nos propone para este día. Primer paso es un llamado al arrepentimiento verdadero. Quiero que lo tengamos en cuenta y lo guardemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro ayuno vital? Teniendo un arrepentimiento verdadero. La palabra arrepentimiento es una palabra griega muy usada por el apóstol Pablo en casi todas sus cartas, absolutamente usada por el Señor Jesucristo, que es metanoia, que eso solamente significa cambio de la manera de pensar. Hay 2 exigencias del Señor para nosotros para que nuestra vida cambie. Por favor, había Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Yo sé que lo sabes de memoria, yo también solo lo voy a colocar en pantalla por las personas que nos acompañan. Es Hechos 3, versículo 19. Y dice el Señor, habiéndonos dicho en Ezequiel 43, 12, que hay una sola ley para la casa, que es la santidad absoluta, Malaquías dice, porque yo Jehová no cambio, amada iglesia, hay una ley para esta casa y es la santidad absoluta. Vamos a tener que estudiar qué es santidad. Cuando quieras puedes solicitar a televisión. Tenemos 7 programas del camino de la santidad, porque la santidad es un camino, la santidad no es un suceso, es un proceso. Y hoy vamos a ver
las dos exigencias primeras de la santidad. ¿Qué nos dice el Señor? Así que, recuerde que estamos también en este ayuno aprendiendo las cláusulas de propósito, los términos de aclaración, lo que el Señor, cuando el Señor dice así que, es el término concluyente. ¿Qué es así que? Es un término concluyente. Prácticamente Dios está diciendo, en estas dos cosas se resume todo. Cuando yo le digo, así que, lo que tiene que hacer es esto, le estoy diciendo la conclusión. Es un término concluyente, diciendo, hay dos cosas básicas que tienes que hacer en tu vida. Así que, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para lo que estamos haciendo ahora, para que sean borrados tus pecados. Y cuando sean borrados nuestros pecados, entonces y solamente entonces vendrán de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio. El tema es que todos queremos tiempos de refrigerio, ¿cierto? Y tiempos de refrigerio se refiere aquí a descansar de los problemas, a solucionar de las luchas. Ya no más batalla económica, ya no más batalla de hogar, ya no más batalla con los hijos. ¿De dónde viene eso? Del reino de los cielos. Porque dice, de Dios vienen los tiempos de refrigerio. Pero todos queremos saltarnos el camino. El camino es arrepentimiento verdadero, conversión genuina, para que puedan ser borrados los pecados. Nota por qué cuando tú escuches a una persona decirte, pero si Cristo ya lo pagó todo porque yo tengo que ayunar. Pero si Cristo lo pagó todo porque yo tengo que orar. Si Cristo lo pagó todo para que sean borrados mis pecados. Porque el acto de borrar pecados fue una sola vez y para siempre. ¿Cierto que sí? Lo hizo el Señor en la cruz y Él anuló el acta de decretos que nos era contraria. Todo derecho legal. Pero como el acta que nos era contraria a nosotros no es la misma de nuestros abuelos, no es la misma de nuestros tatarabuelos, solamente, y lo vamos a profundizar un poco cuando entremos a las ataduras generacionales, porque será nuestro tiempo final de ayuno, romper con ellas, y por eso las dejamos de últimas. Solamente sobre nosotros hay 30 personas, ¿lo sabes? ¿Sabes que solamente sobre nosotros hay 30 personas? Nuestro padre y nuestra madre son solo dos, pero sobre ellos hay 4, ¿cierto? Su papá y su mamá, ¿cierto? Ya sobre nosotros tenemos 2 padres, pero 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y 32. Solamente de la primera a la cuarta generación, sobre nosotros hay 30 personas. Dios mío, cuánto trabajo, ¿cierto, iglesia? Solamente en lo que el Señor nos ordena trabajar, porque el Señor dijo que la maldición durará hasta la cuarta generación, pero las bendiciones hasta 1000 generaciones. Entonces es una buenísima noticia, pero pensemos en eso, para que traigamos a nuestro corazón. Arrepentimiento es cambio de la manera de pensar. Conversión es cambio de la manera de vivir. Yo siempre lo planteo de esta manera. Yo puedo ir al doctor y él me puede decir, usted me hace el favor y nunca en la vida se me vuelve a comer un chicharrón porque el colesterol malo está más alto que el colesterol bueno. Hágame el favor y tenga cuidado. Y yo puedo salir, ¿qué tal? ¿Ese señor está loco? ¿Cómo se le ocurre que yo no voy a comer chicharrones si ahora salen todos los fitness diciendo, comen solo chicharrones? Pues no, no me parece, yo pienso que no. Pues déjame decirte, amado, que si yo escucho una directriz del Señor y yo considero que no es, que no me parece, que Cristo todo lo cubrió en la cruz, que yo ya no tengo que ayunar, porque eso, y te lo aclaro, porque es la doctrina de creciendo en gracia, que yo la llamo creciendo en desgracia. Porque nosotros, amado, mientras estemos en esta tierra y participemos de este cuerpo, siempre vamos a estar expuestos a la tentación y siempre vamos a estar expuestos al pecado. Y quisiera decirle que no pecaremos, pero la Biblia dice que es imposible que el hombre no peque. De hecho, si te echas una pasadita por Romanos 7, el maravilloso apóstol Pablo lo dice con angustia, lo dice con agonía, lo dice sufriendo. Oh, Dios mío, pobre de mí, que tengo esta carne sobre mí, porque las cosas que no quiero hacer, esas hago. No quiero gritar a mis hijos, no quiero contestarle mal a mis padres,
no quiero, pero esta carne a veces me ayuda con eso. Y para eso es el ayuno. Ahora tengo que decirle una muy mala noticia. La carne nunca se irá. La carne solamente puede ser reducida a la menor expresión. El pecado se destruye, pero la carne se crucifica. Y lo único que usted y yo hacemos es como serpiente, poner el pie derecho sobre esa carne y no dejarla levantar. Y nuestro trabajo como iglesia, y es la razón por la que ayunamos, y es la razón por la que a tantas personas le cuesta ayunar, porque es que tenemos un gran problema como iglesia de Jesucristo. La religión popular decía, yo no robo, yo no mato, yo soy bueno. Pero robo y muerte son los únicos pecados, iglesia. No. El cristiano cambió esa frase por yo no fornico, yo no adultero, yo soy bueno. Pero perdóneme, iglesia, fornicación y adulterio son solamente unos de los pecados sexuales. De hecho, hay más pecados sexuales que se reducen a 5 cosas. Fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia y concupiscencia. Pero esos son solo los 5 mayores de todo lo que hay de ahí para abajo, que son cosas que ni aún se nombren entre nosotros. Pero no son las únicas debilidades de la carne, amada iglesia. Porque dentro de las debilidades de la carne también están las debilidades del carácter, que son ira, enojo, contienda, discordias y todos los problemas del carácter que deforman el carácter también son obras de la carne. Y tan pecador como el fornicario es la persona disenciosa. De hecho, Proverbios 6, versículo 19 dice que Dios no puede sufrir al que siembra discordia entre sus hermanos. Que Dios no puede soportar que una persona llame a otra a hablarle mal. Máxime cuando se trate de su esposa y de sus hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios no perdonará a esa persona que trate de poner en tu corazón una semilla de discordia contra tu hijo, contra tu hija, contra tus pastores, contra tus hermanos de Cristo, que hoy delante del Señor son también tu familia. ¿Y sabes qué dice? Que Dios no les perdonará. Y hay personas que piensan que pueden hacer eso y que no pasará nada, porque piensan que carne es solamente la carne de carácter sexual, pero hay carne en el comportamiento y hay carne que es directamente contra Dios, como es la idolatría, como es la hechicería y las orgías. Así que cuando tú vas a Gálatas 5 y tomas los frutos del Espíritu y tomas las obras de la carne y te das cuenta, puedes evidenciar que hay cosas de las obras de la carne que aún se manifiestan en ti. Y te digo una sola pequeñita, la ira y el enojo. Dime que tú en la última semana no te has enojado por nada. Dime eso. Confesión pública, ¿cierto? Todos se rieron. Eso se llama confesión pública. Así que sigue manifestándose en nosotros. Tal vez nosotros ya no tenemos la carne de golpear a alguien. Tal vez nosotros ya no tenemos la carne de pronto de pegarle a un hijo enojados. No porque haya hecho algo, sino porque nosotros estábamos enojados, porque algo nos salió mal en el trabajo. Tal vez tú puedes, si tienes el valor de decirle a un hijo, ahorita no hablamos, no me siento bien, pasaron cosas en el trabajo. Pero hay momentos en que tú no lo haces así, en que tú todos se callan y nadie habla en esta casa y no sé qué. ¿Cuántas veces tú vienes del trabajo que un dinero no te alcanzó, que no te pagaron un dinero y justo en ese momento llega un hijo, papá, se acabó la leche y ustedes que solo comen, que solo piden y de repente no es lo correcto, no es la forma de decirlo, ni siquiera tus hijos saben qué pasó en la calle, pero es carne, carne que se manifiesta también. Y lo digo con gran respeto, pero se manifiesta muchísimo en los varones esta carne, de la batalla con la economía, de que algunos varones, no digo que todos, no pueden dar sin protestar. No sé si sea la norma, no lo voy a constituir en norma, pero difícilmente escucho un varón que los hijos le digan, se me acabaron los tenis y diga, yo ya tenía pensado comprarte unos. Difícilmente, difícilmente, hermano, de verdad te lo digo. Que no por eso Dios dice, te falta sabiduría, pídesele a Dios, que Él te la da sin reproche. Y me detengo en el sin reproche. Él es el único que todo lo que necesites te lo da sin reproche.
pero nosotros normalmente reprochamos, ¿cierto? Nosotros normalmente reprochamos. Entonces, cuando Dios nos pide arrepentimiento genuino, y creo que en esto es que no nos hemos detenido en nuestra vida, Dios nos está pidiendo de verdad cambie, de verdad cambie. Por ejemplo, cuando hay una exhortación en Isaías 58 al arrepentimiento verdadero, ¿sabes qué dice la palabra del arrepentimiento verdadero? Que es quitar el dedo amenazador, que es nunca más volverle a decir a los hijos o a nadie así. Note que la mayoría de nosotros todavía continuamos así, o hablando con las manos, ¿cierto? Que aún yo le digo a mi esposo cuando estamos en algún lado, no me hables con las manos porque la gente pensará que me estás peleando, pero muchos hablamos con las manos, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor nos dice que esas son cosas en las que nos falta arrepentimiento, quisiera decirle que nada más nos falta arrepentimiento. Quisiera decirle que usted es el joven rico, que el Señor le dijo, una sola cosa te falta. ¿Cierto? Quisiera decírselo, pero temo que te estaría engañando, porque simplemente sé que nos falta mucho más. Hablábamos con la iglesia de Mongo acerca de las finanzas, pero difícilmente en nuestras casas no hay algo robado. Difícilmente. Y no porque tú lo hayas ido a coger de otra casa. Pero normalmente alguien se quedó con un esfero. Yo hoy hago la tarea de tratar de devolverlo, pero no, a veces no es fácil. Pero tú vas al banco, tú vas a la notaría y ya hoy las tienen. ¿Por qué los tienen amarrados? ¿Por qué los tienen amarrados? Solamente te digo eso. ¿Por qué hoy no puede estar en ningún lado un esferito suelto? Porque alguien se lo lleva. Y mira, muchas veces no conscientemente. Muchas veces es que saliste. A mí me pasó una vez en un banco y la verdad era un esfero Lamy. A mí me dio pena porque el señor tenía un esfero de casi 100.000 pesos y a mí me dio pena. Y hubiera querido pararme allí a ver, pero te digo, yo salí así y le dije a alguien, ¿me presta un esfero? No recuerdo ni siquiera su rostro, pero necesitamos pensar en eso. Cuando era muy chiquita, en uno de los almacenes, el vecino me prestó en San Victorino un esfero así y por eso sé cuánto vale y fue hace más de 40 años. Cuando me lo tomé en el banco, en la notaría, fue por ahí 20 años. Así que recuerdo los precios y el señor me lo prestó y yo lo puse en el puesto y se refundió. Yo estaba segura que no estaba perdida, pero el señor me dijo que se lo tenía que pagar y en ese momento que estoy hablando de todos esos años, me costó cerca de 20.000 pesos. Lo recuerdo como si fuera hoy porque yo no sabía cómo le iba a decir a mi papá que yo tuve que pagar un esfero que yo refundí, porque no sabes cómo decirle eso. Yo por la gracia de Dios y con nosotras no pasaba eso con mi papá, que él dijera, ¿usted por qué hizo eso? Antes mi papá me hubiera dicho, ¿por qué lo pagó? ¿Por qué no me lo dejó pagar a mí? Porque él estaba fuera de la norma de los reproches, o al menos con sus hijos, al menos con nosotras, sus hijas, siempre estaba tranquila, yo soluciono eso, para eso estoy en su vida, para solucionar todo. Y yo lo agradezco, pero sé que nosotros a veces no nos comportamos así. Así que lo primero que nos está pidiendo Dios, y es el corazón de nuestro ayuno, y si hasta aquí estuviésemos haciéndolo como Señor, vamos para adelante, danos nuevas fuerzas, es arrepentimiento verdadero lo que nos está pidiendo el Señor. Y consiste en que lo que me arrepiento, yo cambio mi manera de pensar. Y cambiar mi manera de pensar es ver el pecado como Dios lo ve, como algo horrible. Nueva traducción viviente dice, con respecto a Ezequiel 43, cuando se avergüencen de esas terribles cosas que han hecho. Si usted tiene una nueva traducción viviente, cuando lea el verso 10 de Ezequiel 43, subraye esas terribles cosas. Porque hasta que nosotros no vemos el pecado como esas terribles cosas, vamos a seguir escuchando cosas de nuestros amigos, de nuestros conocidos, y vamos a contestar, hola, cosas como, ay, ala, usted sí es fregado, ¿no? Porque no le decimos a la persona, no, eso no se hace. Nos vamos a seguir, la sociedad se ríe de cosas. ¿Por qué la gente dura horas viendo videos de gente que se cayó en su boda, que casi se ahoga en la piscina, que casi se estortilla por la calle y se puede reír con eso? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque esas cosas que le hacen daño a otra persona le pueden causar risa a otra. Yo no me puedo reír de eso. Yo no me puedo reír de la niña que se le dañó la fiesta. No me puedo reír de la niña que se le explotó el globo, que además los prohibieron
porque le quemó la carita en plena boda. Pero a veces pasa, va alguien por la calle y la primera sensación que se estortilla y la primera sensación de nosotros como seres humanos es la risa. Y nos toca pedirle a Dios, porque eso es pecado. La primera sensación de nosotros, tú ves a mi esposo gritar desde 2 cuadras antes y puede ver todo. Yo le agradezco a Dios por el ojo que le dio, qué día íbamos en el auto y un muchacho en una moto de verdad se agredió. Y mi esposo, porque se bajaron sus familiares, le contaba el otro día a una anciana con una señora más joven, el carro se estaba volteando. Y Dios le dijo a mi esposo exactamente cómo impedir que se fuera a una cuneta bastante profunda. Pero sobre todo pensábamos en la anciana. Imagínense uno llegar y pasarse frente al accidente. ¡Ay, ay, casi se cae! No, hermanos, pero eso hace parte de la naturaleza carnal. Entonces, hasta que nosotros decimos qué cosa tan horrible, qué horror, eso no se debe hacer, nosotros no estamos considerando el pecado como Dios lo ve. Así que comprender la grandeza de la santidad de Dios es la que nos va a hacer ver el pecado. Porque en la presencia de Dios es que todos los pecados son exhibidos. Porque la luz de Dios va a permitir que se vea todo. Esas manchitas diminutas en el vestido, esas manchitas bien diminutas, Dios nos va a ayudar a que se quiten. Cuando nos humillemos genuinamente, que vamos a decir, yo no puedo hacer eso porque eso no le gusta a Dios. No le gusta. Hace unos días yo incomodé a un joven, estaba viendo algo de los influencers de todo el mundo. La foto de influencer que dio la vuelta al mundo en esta semana. Una niña que lleva 4 o 5 años sin arreglar su cuarto y vive como los acumuladores. Me imagino que encima las raticas no se dejaban ver, pero años sin lavar la loza, años sin tender la cama, años de echar toda la basura en su cuarto. Y es un influencer. O sea, uno de verdad dice, Dios mío, esto está al revés. Pero nosotros, iglesia, tenemos que mirar eso y mirar qué está sucio en nuestra habitación, qué está sucio en nuestra vida. Y encontrar esas cositas que tú vas a hacer son las que se van a llamar verdadero arrepentimiento. Pero también necesitamos la conversión. Por eso el Señor no dice solamente arrepiéntase, dice arrepentidos y. Note que no dice arrepentidos o convertidos, no es y. Significa que se necesitan las dos cosas para que sean borrados los pecados. Porque si solo nos arrepentimos sin conversión, eso se llama remordimiento. Y el remordimiento dice, ay, qué embarrada, yo no debí gritar a mi hijo, pero mañana vuelvo y lo grito. El remordimiento dice, ay, eso no se puede hacer, pero vuelvo y lo hago. Y las amigas se sientan a una mesa a chismosear. Nada más que la película Prueba de Fuego para que lo recuerdes. Las amigas de la esposa todo el tiempo sentadas y se sentaban con ella. No se le vaya a ocurrir perdonar a su esposo. No se aguante lo que él le hace. Todo eso. Y cuando el esposo trató de arreglar el hogar, ya ninguna le apoyaba. Y le pregunta a una de las chicas, pero el esposo está acá, ¿por qué no le apoyamos con eso? Ay, no, no nos metamos en su vida. Para hablar de divorcio, de separación, de no se deje, de quítele a ese hombre hasta la camisa, sí opinamos. Y para hablar de restauración, perdone a su esposo, encuentre en Dios el perdón. Ay, yo no me puedo meter en la vida. Y le digo, hermano, ¿cómo fue que le dijo el Señor a uno de los escritores bíblicos? En esa hipocresía participamos todos. Porque a la hora de criticar, a la hora de hacer el comentario, todo el mundo opina. ¿Cómo es que decía Pacífico Cabrera? Todo el mundo quiere opinar y nadie se compromete, ¿cierto? Así que necesitamos decirle al Señor Dios Todopoderoso que nos conceda, porque la gente quiere apagar el opinómetro cuando le conviene y quiere subirlo cuando no. Llevo ya, creo que unos 6 meses o 3 meses, menos, 3 meses, estudiando acerca del juicio. Y a una conclusión llegué. Todo juicio que salga de nuestra boca recaerá sobre nuestra propia cabeza. No hay nada que hacer. Por eso el Señor nos invita a mirar para adentro, que es lo que estamos haciendo ahora. Segundo, es una llamada a la santificación. Estamos hablando hoy del corazón de nuestro ayuno vital. ¿Para qué se realiza un ayuno vital? Para que se cumpla en nosotros Ezequiel 43:10.
que es primero un llamado al arrepentimiento verdadero. Amado, no hay ningún cristiano que pueda decir, Cristo lo hizo todo en la cruz, yo desde que acepté a Jesucristo como Salvador no volví a pecar, entonces yo no tengo problemas. Si no los tienes, se vería en tu hogar, se vería en tu economía, se vería en tus hijos. Pero todos los que estamos aquí evidenciamos luchas en el otro. Entonces nos toca seguir orando, nos toca seguir ayunando, nos toca seguir comprometidos con Dios. Entonces lo primero es a través de un arrepentimiento verdadero. Lo segundo es a través de entender la santificación y traerla a nuestra vida. Note que santidad y santificación son dos cosas distintas. Santidad es el acto de Dios. Santificación es el proceso en mí. Y es necesario que lo comprendamos, porque la santificación es un proceso. Yo sí voy a hacer obra completa. Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en mí. Filipenses 1:6. Dios completará la obra en mí. Yo seré obra perfecta, pero todavía no lo soy. Todavía no soy. Pero tienes que decirle al que está a tu lado, no te canses conmigo, sí voy a hacerlo. No te canses conmigo que sí voy a hacerlo. Y en los hogares a veces nos cansamos, como que no quiso cambiar esto, no quiso cambiar aquello. Cuando mi suegro dejó de tomar, después de 35 años de alcoholismo, fue maravilloso, porque cuando llamaba mi suegra en vida a como decirle a mi esposo que cosas en mi suegro no habían cambiado, mi esposo le decía, sí ha cambiado, y ha cambiado muchísimo. Y cambió el flagelo más terrible que teníamos en nuestra casa, que era el alcohol. Ha cambiado mucho, solamente que no ha cambiado otras cosas que a ti te faltan. Pero le solía decir, y lo recuerdo porque yo le decía, no seas tan duro, pero le decía, madre, nunca usted se quejaba. Cuando mi papá se perdía días, cuando siempre estaba tomando, y ahora que lo tiene todo el día en la casa, su merced se queja. No la comprendo, porque ya pasó la peor parte. ¿Por qué no podemos ver lo que Dios ya hizo? ¿Por qué no podemos ver? Y yo te invito a que veas lo que Dios ya ha hecho, porque todas las personas tienen defectos y tienen virtudes. Y yo soy de las que creo que lo bueno es más, que lo bueno es más, sino que nosotros estamos acostumbrados. Cuando hacíamos reuniones de parejas al comienzo, yo en todo lugar que fui a predicar a las parejas, siempre hice un ejercicio. Y el ejercicio consistía en, bueno, saque una hojita y ponga 5 virtudes de su esposo. Y yo podía ver cómo la gente se quedaba y no encontraba qué poner. Y yo le decía, bueno, coloque un solo defecto de su esposo. Y podía poner 5, podía colocar 10, podía colocar 20. Pero no es con los cónyuges, es con todos los seres humanos. No podemos ver la virtud que hay en cada vida y sí podemos ver sus defectos. Necesitamos que Dios nos ayude. Y lo tercero es un llamado a entender y recibir qué es el amor restaurador de Dios. Porque Dios no solamente quiere que nos arrepintamos y que vivamos en santidad. Recuerde siempre Ezequiel 43:12. La ley de esta casa es la santidad absoluta. Esa es la ley. Sigue siendo la ley de esta casa, la santidad absoluta. Pero para eso tenemos que entender el amor restaurador de Dios. Dígalo conmigo, el amor restaurador de Dios. Porque no sé por qué razón todos esperamos la restauración y todos anhelamos la restauración y todos creemos la restauración, pero la propia. Y cuando se trata del cónyuge decimos, ¿quién sabe? Y cuando se trata de los hijos decimos, eso como que se demora. Y nos parece fácil el amor restaurador en nosotros, pero nos parece casi imposible en los demás. Y yo he visto que muchas veces opera más en muchas personas que en uno mismo. Y no es porque el amor falle, es porque nosotros no aceptamos la restauración y necesitamos. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que el objetivo principal del Señor es que nosotros volvamos al diseño, porque en muchas áreas de nuestra vida nos encontramos en el antidiseño. La deuda es antidiseño. Y dígame si nosotros no hemos incurrido en deuda. Todos hemos incurrido en deuda. Todos. Pero la deuda es antidiseño. Porque el Señor dijo que Él nos dio el poder para hacer las riquezas.
El Señor dijo, no debáis a nadie nada más que el amor. Pero todos, y en un momento dado de nuestra vida, hemos tenido que pedir prestado a un amigo, a un hermano, al banco, a cualquier persona. Y no te digo que no tengamos que volverlo a hacer. Así que la bendición que Dios nos da hoy es que nosotros vayamos al diseño de Dios. Ahora voy a explicarte qué es un diseño para que podamos entender el diseño divino, porque creo que siempre lo enseño de esta manera. Uno tiene que entenderlo para poderlo tomar. Entonces, ¿qué es diseño? ¿Qué significa la palabra diseño? En eso, porque el Señor dice, muéstrales el diseño, muéstrales las disposiciones, muéstrales las formas, muéstrales las configuraciones, muéstrales las entradas, muéstrales las salidas, muéstrales las leyes y reglas. Eso dice Ezequiel 43, 11 y 12. Y entonces, cuando yo leo eso, le digo al Señor, ¿qué abarca un diseño? Bueno, primero voy a definir la palabra diseño, ¿cierto? Hebreos 11:10 dice, eres un edificio cuyo arquitecto y constructor es Dios. La buena noticia que quiero darte con Hebreos 11, versículo 10, es que el diseño lo hizo Dios. O sea, tú no eres el diseñador. Así que lo único que tienes que hacer es volver al diseño original de Dios, que es lo que estamos haciendo todos. Yo cuando leí Ezequiel, cuando terminé la primera vez hace años de leer Ezequiel, lo primero que entendí es que el diseñador es Dios. Así que el diseño ya está hecho. Yo solo tengo que volver al diseño original. Éxodo 25:40 dice, haz conforme al diseño. Es como se te dijo. De hecho, Éxodo va a decir todo el tiempo, y Levítico y Números hasta llegar a Deuteronomio, que esa era la mayor característica de Moisés. Hacer todo como lo dice el Señor. Eso es diseño. Así que vamos a definir. Diseñar es abarcar desde la idea central la necesidad. ¿Cómo se interpreta la palabra diseño? Para que lo podamos decir. Diseñar es la capacidad de crear una idea, una concepción mental, plasmarla en un dibujo. Eso es un diseño. Lo que Dios planeó de nosotros, Él lo planeó y lo puso en esta casa que eres tú, lo que Él planeó. Tú eres hechura de Dios. Comenzamos, por eso esa palabra de Efesios 2:10 es nuestra proclamación de día. Y que dice, somos hechura suya, creados según Dios para buenas obras, las cuales Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Somos un diseño de Dios, ¿cierto? Entonces, diseño en sentido arquitectónico, en diseño gráfico, es la capacidad de plasmar lo que está en la mente del arquitecto en algo real. Pues lo que está en la mente de Dios se va a plasmar en ti en algo real. El Salmo 139, en el versículo 16, dice que Él escribió ese diseño en un libro y que esos libros están en el cielo. Y por eso el antidiseño del enemigo es crearte un proceso para presentarse como adversario tuyo en el trono de Dios y decir, mire, por esto él no puede ser arquitecto, por esto él no puede ser rico, por esto él no puede tener un buen hogar. Y nuestro trabajo es ayunar e ir al trono de Dios y decirle al Señor que si bien reconocemos que ese pecado sucedió, nos arrepentimos, como dice Job en el capítulo 42, en polvo y en ceniza, y nos avergonzamos para que el Señor quite todo derecho legal. Así que el concepto de diseño es una concepción que nació en la mente del Señor. ¿Crees que el Señor se equivocó en tu diseño? Nunca. ¿Crees que el Señor permitirá que alguien te arrebate tu diseño? Nunca. Así que simplemente nuestro trabajo es exactamente, por eso Ezequiel 43 dice, muéstrales el diseño. El diseño ya está hecho. Nosotros simplemente tenemos que volver al diseño original. Ahora, ¿dónde está plasmado el diseño original? Efesios capítulo 3. ¿Dónde está plasmado el diseño original? Para que nosotros podamos entenderlo. Por eso es que el apóstol Pablo es esa persona tan erudita, porque es que Efesios
nos recrea todo lo que tenemos que saber. ¿Cuál es tu diseño original? ¿Y qué tenemos que encontrar? ¿Qué nos sacó del diseño original? Es que tú vas a recordar y vas a ver, y no vas a recordar para ponerte triste, porque las personas dicen, es que yo cuando recuerdo me pongo triste. Primero, Dios no te va a permitir recordar algo que te dañe, porque lo que Dios te recuerde en este ayuno solo tiene el poder de hacerte libre. Y cuando Dios te muestra una visión en sueños, es porque la libertad ya se produjo, ya se produjo. Ahora tú tienes que hacerla latente en la libertad real. Mira lo que dice. Y dice así, verso 18. Efesios 3:18. Es muy importante. Efesios dice en el versículo 10 del capítulo 2, somos hechura suya. El arquitecto y diseñador de nuestra vida es Dios, pero nos faculta Dios, verso 18, para que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, no solo tú, sino toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cuál es el modelo y cuáles son los planos y cuál es mi diseño real y mi diseño original? Dígalo conmigo. Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿Cuáles son los planos que estamos buscando en este momento? Los de Cristo Jesús. Vamos por favor a Efesios 4:11. Porque creo que a veces no lo entendemos. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué fuimos constituidos pastores? ¿Para qué estás hoy en la casa de Dios? ¿Para qué Dios te dio un padre en esta tierra llamado pastor y una madre llamada pastora? Para esto. Dice, y él mismo, verso 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que se está edificando en ti? El cuerpo de Cristo. Tú tendrás la mente de Cristo, tú tendrás el corazón de Cristo, tú entenderás. Pero ¿qué nos dice el Señor en Efesios 3:18? Tú tienes que llegar a ser plenamente capaz de interpretar el plano de la altura, la longitud, la anchura del amor de Cristo. Y para eso, por eso también nuestro texto guía de cada uno que le llega un mensaje diario tiene no solamente Ezequiel, sino también un evangelio. Porque ¿dónde están los planos del Señor Jesucristo? En todas las escrituras. De hecho, lo estudiamos este domingo a las 8 de la mañana. Jesús desde Génesis les enseñó a ellos quién es Jesucristo. Recuerda, desde Génesis explicándoles hasta Malaquías cómo todas las escrituras redundaban en él. Así que nuestro diseño está en Cristo. Y lo que tenemos que buscar es llegar a la medida de Cristo. Pero hay un antidiseño, unas hojitas atrás, en Primera de Corintios capítulo 3. Y todavía no me voy a entrar por completo al antidiseño. Entonces, el diseño abarca la idea central que tuvo el Señor antes de la fundación del mundo hasta cuando nos puso en la tierra. Mírate tus deditos. No son todos los dedos de la mano igual, pero tampoco son las huellas dactilares de nadie igual. Nadie en esta tierra tiene huellas iguales. Si potenciaran nuestras huellas con los 8.000 millones de personas que se cree que hay en este momento en el mundo, tú pones la tuya y sale tu nombre, porque nadie más tiene tus huellas dactilares, porque Dios te hizo único. Y creo que solo podríamos soportar un único tú. Yo no sé si podríamos con dos tú, ¿cierto? No, en verdad yo no creo si podían con dos yo. Yo le digo eso a mi esposo todos los días. Tú realmente mereces una porción del cielo por soportarme a mí. Yo le digo eso a mi esposo, porque realmente soportar a otra persona no es para nada fácil. No es para nada fácil. Pero Dios nos hizo únicos. Primera de Corintios 3, que es donde vamos a detenernos un poco más la próxima semana en el antidiseño, porque hoy estamos entendiendo qué es el diseño. El verso 10 dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Así que dice, el fundamento lo puso la palabra de Dios.
Yo puedo obrar ahorita como arquitecto, pero el diseñador es Dios. Pero el que está sobreedificando es usted. ¿Qué es lo que dice? Cada uno mire cómo sobreedifica. Todos tenemos una tarea en este momento. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestro ayuno? Sobreedificando. El fundamento está ahí. El fundamento es Cristo. Y no voy a entrar a los detalles que sí vamos a estudiar la próxima semana porque dice que hay edificaciones que cuando lleguen al Señor no pasarán la prueba de poder entrar al cielo. Que si nosotros no edificamos como corresponde, no se pasará esa prueba. Pero no te quiero sacar del tema de hoy, que es el diseño. Entonces el Salmo 138 dice que el propósito de Dios, con el propósito para el cual Él te diseñó, Él lo cumplirá. Jeremías 29:11 dice, en Nueva Traducción Viviente, yo para ti tengo un destino, tengo un futuro y tengo una esperanza que no puede ser cambiada por el hombre. En Job 42:2 dice Job, conozco que todo lo puedes y que tu propósito no puede ser roto ni puede ser desbaratado. Es decir, que lo que Dios destinó para ti y lo que diseñó para ti no lo puede cambiar nadie. Así que estamos en este día pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso que nos conceda como iglesia poder interpretar bien los planos. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Tomar el diseño original que es Cristo Jesús e interpretar bien los planos. Tomar el diseño original de Cristo para la familia. Tomar el diseño original de Cristo para la economía. Tomar el diseño original de Cristo para la salud. Tomar el diseño original de Cristo para los hijos. ¿Cuántas parábolas hay de los hijos? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántas parábolas? Una mujer, su hijo estaba enfermo. Una mujer, su hija estaba endemoniada. Mire, lo único que tenemos. ¿Cuáles son nuestros planos? La Biblia. Y si usted dice, ya no me alcanza esta vida para escudriñar la profundidad, escudriñe los evangelios. Escudriñe solamente los evangelios. Y estúdielos y vuélvalos a estudiar y declare en su corazón qué quiere Dios para su matrimonio. Mateo capítulo 19 dice qué quiere Dios para su matrimonio. ¿Qué quiere Dios para su familia? En Él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora ya no somos solamente de nuestra familia, los Vargas, los Lunas, los Sánchez, los Pedraza. Ahora somos familia de Dios. Y tenemos unos planos en que mirarnos, pero tenemos un gran problema, que son 3 casas las que estamos edificando. Es esta casa y es esta casa. Y a veces descuidamos una de las casas. Y el gran problema que tenemos es que descuidamos nuestra casa porque estamos pendientes de cómo sobreedifican los demás. Y no podemos, hermano, no podemos. Necesitamos, lo único que podemos a los demás es ayudarlos a edificar, pero no podemos estar pendientes de cómo ellos se edifican, porque Romanos 14:2 dice que si se caen o se levantan, para su Señor se caen o se levantan, y que no nos corresponde. Pero fíjese que nosotros hemos estado construyendo mal, porque hemos estado construyendo con arena y no sobre la roca. Por eso el Señor termina el Sermón del Monte en el capítulo 7 de Mateo con, ¿quiere edificar bien? Lo que está diciendo es, ¿quiere volver a su diseño original? Construya sobre la roca. Y mire cuánta arena tiene su edificación. También tenemos en Facebook 3 predicaciones que hablan de la arena en la edificación. Y toda la arena que hay en la edificación puede hacer que ese edificio se caiga. Así que tenemos arena como el mal genio, tenemos arena como la avaricia, tenemos arena como las semillas de discordia, tenemos arena como las improntas. Y todo eso puede hacer que cuando vengan los vientos, cuando vengan las lluvias, esa casa se caiga. Porque solo no se caen las casas que están sobre la roca. Así que, hermanos, cuando Dios nos habla de diseño, quiero hablar de las cosas que usted va a buscar en su diseño. Ezequiel 43 dice que esa casa tiene disposición, ¿cierto? Lo tengo que buscar para que vuelvas a entenderlo. Lo estudiamos ayer, es Ezequiel 43, es nuestro texto guía de este día. Dice
en el verso 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, disposiciones, salidas, entradas, formas, configuraciones, leyes y reglas. 7 cosas tiene tu casa, ¿cierto? Y me tomé la tarea porque a mí me gusta entenderlo. Y si Dios es un arquitecto, yo lo busqué en el ámbito de la arquitectura. Y en diseño de arquitectura, porque yo le pregunto a Dios el que me está pidiendo. Y si Él me está pidiendo que mire las disposiciones de esta casa, yo tengo que saber que es una disposición. Y disposición gramaticalmente es otra cosa, porque disposición en el carácter es otra cosa. Entonces no me sirve la disposición de carácter, porque ¿de qué me están hablando acá? De arquitectura. Entonces, ¿qué tengo que buscar? El concepto de disposición en arquitectura, porque Dios me está diciendo, mira sus disposiciones. Y si yo le digo, hermano, dígame qué es disposición, su merced me contesta en el carácter. Disposición es tener la bondad de hacer las cosas sin que me la mande, ¿cierto? Usted me contestaría eso, ¿cierto? Como si yo le pregunto a usted hoy, ¿qué es un gentil? Y usted me contesta, una persona muy amable. Y yo le digo, no, en la Biblia. ¿Y en la Biblia qué es un gentil? ¿Sí? ¿Qué es en la Biblia? No es lo mismo, ¿cierto? ¿Qué es un gentil en la Biblia? Una persona que no pertenece al pueblo escogido de Dios. Por eso siempre de nada nos sirve que busquemos todos el concepto si tenemos diferente diccionario. Tenemos que buscar es el del contexto, el del contexto. Y estamos hablando de contexto arquitectónico, ¿cierto? El Señor nos está hablando de un diseño y describió esto como una casa. Entonces, en ese argot yo te voy a hablar hoy. Bueno, entonces disposiciones es organizar y arreglar los distintos elementos de un diseño. Entonces, cuando Dios me dijo, mira las disposiciones, es arregla los elementos de tu diseño. Eso es lo que Dios me está pidiendo. Yo te di un diseño original, te di la mente de Cristo. Arregla lo que necesites ordenar en tu mente para tener la mente de Cristo. Yo te di un diseño original, te di un corazón conforme al corazón de Dios. El corazón es un depósito donde hay tesoros buenos y tesoros malos. Quiere las disposiciones de tu corazón sean conforme a Dios, pues saque lo malo que hay en su tesoro. El Señor le dijo a Jeremías, capítulo 19, verso 15, saque de su corazón todas las cosas viles, viles, ni siquiera dijo malitas, dijo que todos tenemos cosas viles. Esas son las disposiciones. Lo segundo que dijo son las formas. Y créanme que esto me tocó el corazón impresionante. No sé nada de diseño. Y tengo un hermano arquitecto. Una de las hijas acá estudia arquitectura. Y no sé nada de diseño, pero me encontré con este concepto de formas. Es cambiar la apariencia externa con la estructura interna para que todo, en todo, esté de acuerdo al arquitecto. ¿Se imagina eso? Eso parece bíblico. Dice, es cambiar la apariencia externa conforme a la apariencia interna para que todo lo externo y lo interno esté conforme al arquitecto. ¿Qué le parece eso? Eso realmente es un contexto bíblico, ¿cierto? Y ese es el concepto de formas en arquitectura. A mí me encanta cómo nos habla papá, ¿cierto? Porque él fue el que me dijo, ¿y qué te estoy pidiendo? Te estoy pidiendo un diseño. Y yo fui al diccionario de arquitectura a buscar qué es eso. Porque cuando el Señor me dijo, me arreglas las disposiciones, yo dije, ¿cuáles son las disposiciones de esta casa? Me arreglas las formas. ¿Sabe qué es arreglar la forma? Que lo que yo digo que está en mi interior, porque a veces en el exterior, la falda larga, el cabello largo y la forma de carilambida, ¿cierto? Entonces, soy santísimo. Pero si tengo una lengua para barrer el infierno, ¿de qué me sirve que mi apariencia exterior le diga al mundo que yo soy buena cristiana si mi interior no es así? Y el Señor dice, arregla las formas. Formas es, voy a decirlo en mi argot menos arquitectónico, que sea coherente lo externo con lo interno. Y la coherencia la da porque agrada al arquitecto que la diseñó. Tremendo concepto, ¿cierto? Le decía al Señor, yo con esto ya entendí todo lo que tengo que hacer en este momento para el diseño. La tercera palabra, y me fue aún más difícil en configuraciones, porque yo le digo, Señor, configuraciones son cosas como tecnológicas, ¿cierto? Yo lo pensaría de esa manera.
Las configuraciones en arquitectura son las maneras en que los diferentes elementos se disponen y se revelan para que el edificio se sostenga. Por Dios, casi me desmayo. Las configuraciones son lo que va a colocar fundamento. Casi que las configuraciones son las columnas, diría yo, porque van a sostener en pie el edificio. Y todos los fundamentos, ¿no fue lo que nos dijo el Señor la semana pasada? Afirmen las estacas. Esas son las configuraciones. ¿Sí ves cómo el Señor nos va llevando a que al final de nuestro ayuno, nuestro diseño sea como Dios quiere que tú y yo seamos? Inamovible. Tremendo. La siguiente palabra, entradas y salidas. Te digo una cosa, no lo iba a buscar porque dije, ay, Señor, ¿qué son las entradas? Obvio. ¿Qué son las salidas? Obvio. Pero dije, no, yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar porque quiero saber qué es una entrada. Y es el espacio que actúa como punto de acceso. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánto hay que guardar las entradas? ¿Por dónde ha entrado todo lo malo a nuestra vida? Por las puertas, por las entradas, porque es el punto de acceso. Y dice, cumple un espacio de transmisión al interior de las cosas. Es el receptor de las cosas. Y dije, claro que hay que cuidar las entradas. Y pensé inmediatamente en los ojos, pensé inmediatamente en los oídos, pensé en el olfato, pensé en la boca. Yo por lo menos tengo un gran problema con los olores. Y hace poco estuvo entre la vida y la muerte un ser querido porque destapó una alcantarilla de su casa para destaparla sin tapabocas y una bacteria entró a su pulmón y estuvo 90 días en cuidados intensivos. Parecía una bobada. Y yo le decía en amor porque estábamos compartiendo un almuerzo y no lo sabías. A mí me pasó hace unos 15 años aquí en la casa de Dios. Esta cajita que está acá, mi esposo la destapó. Yo entré a la casa vomitando, ya no pude parar. En la noche tenía fiebre y escalofrío y duré 21 días en la casa clamando la sanidad divina. Y el escalofrío no se veía. Y parece, hoy puedo entender que fue una entrada que descuidé. Ahora la palabra salida, porque dice que las salidas son las diversas formas desde donde el interior se lleva al exterior lo que no debe estar en el edificio. Ay, eso casi me aloca. Porque hoy dije, Señor, nos estás dando la salida para sacar de este edificio todo lo que tenga que salir. Y le agradezco a Dios que nos enseñe de esta manera. Y las reglas y leyes son los preceptos divinos para guiar el diseño a su regreso a su diseño original. Así que quería contártelo porque Dios dijo, mira las disposiciones, mira las configuraciones y mira las formas. Con las palabras formas dije, Señor, ayúdanos porque creo que en formas es en lo que más hemos fallado todos, porque nos ha preocupado más la apariencia externa de la casa, ¿cierto? Una vez un señor tenía una casa y yo no voy a ser displicente, pero era muy desordenada, pero la fachada era lindísima, lindísima. Y mi hermano Andrés David tenía como 4 años, ya era arquitecto ese muchachito, ya era arquitecto. Hoy ya es arquitecto, pero ya era arquitecto. Y me dijo, en ese entonces me decía, amorchito. Me dijo, amorchito, porque hay personas que la casa es tan linda por fuera y tan horrible por dentro. Y yo pensé en esto. Eso es gracias al Señor por esa acotación, porque eso es exactamente lo que Dios nos está pidiendo. Que no seamos una casa muy linda por fuera y horrible por dentro. Eso es lo que dice, examina las formas. Así que esto que nos ha pedido Dios, disposiciones, formas, configuraciones, entradas y salidas, me gustó tanto la palabra de entradas, porque sí, está el punto de acceso. ¿Y a cuántas cosas le hemos dado acceso a nuestra vida? ¿Cierto? Hemos dejado entrar a nuestra vida cosas que nunca debieron entrar. Inclusive personas que le dimos acceso a nuestro corazón y personas terminaron mal casadas. Personas que les dimos acceso a nuestra economía y terminaron robándonos. Necesitamos decirle al Señor que cubra nuestras entradas. Ahora yo entiendo nuestro mensaje de Deuteronomio 33:25 que dice que Dios nos puso cerrojos de hierro y puertas de bronce
para que nada pueda entrar a nuestra vida y hacernos daño. Así que quería contártelo para que con esa lista que está en Ezequiel 43:11, tomes, Señor, las disposiciones que yo tengo que arreglar, las configuraciones que yo tengo que arreglar, las formas que yo tengo que arreglar. Si alguna palabra no te ha quedado clara, la puedes buscar nuevamente al escuchar nuevamente la predicación y escribir qué son las configuraciones, qué son las reglas, qué son las normas y aplícalos a tu vida, porque nuestro modelo y nuestro diseño es Cristo. Amén. Así que hoy vamos a colocarnos de pie y a pedirle juntos al Señor que volvamos a ese modelo, a ese diseño original. Me despido de la audiencia diciéndoles, hay un diseño, nuestro diseño es Cristo y nosotros, dice Efesios 3:18, fuimos completamente capacitados para ser plenamente capaces de comprender la anchura, la altura, la longitud de ese diseño que es Cristo. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.